Los blindados debían preservar la vida de sus soldados. Pero ¿qué ocurría cuando el diseño mismo de la máquina se volvía en contra de la tripulación que llevaba dentro? Hoy, 10 fallos fatales en la historia de la construcción de tanques. Número 10. El blindaje vertical. El Tigre es llamado a menudo el dios mecánico de la Segunda Guerra Mundial. 102 milímetros de blindaje frontal, un cañón de 88 milímetros, cientos de vehículos aliados destruidos. Pero detrás de esa reputación se escondía un grave error de diseño, presente ya desde el tablero de dibujo. Los ingenieros alemanes habían construido una caja fuerte blindada. Casi todas las planchas del casco eran verticales, en ángulo recto respecto al suelo. Esto simplificaba la producción y la soldadura, pero ignoraba por completo una ley física fundamental. Una plancha inclinada de igual espesor protege bastante mejor, porque el proyectil debe atravesar un espesor efectivo de metal mayor, y además corre el riesgo de rebotar. Tomen una plancha de 50 milímetros inclinada a 60 grados respecto a la vertical. La protección efectiva llega entonces a los 100 milímetros. La misma masa de acero, un resultado 2 veces mejor. Los alemanes lo sabían. Su propio Panther había recibido un blindaje frontal inclinado precisamente en la época en que se construía el Tigre. Pero para el tanque pesado eligieron otro camino, aumentar el espesor sin cambiar los ángulos. La consecuencia fue una masa monstruosa de 57 toneladas. Muchos puentes europeos no soportaban ese peso. El Tigre literalmente no podía llegar por sus propios medios a numerosos teatros de operaciones sin un reconocimiento previo de cada cruce. Las tripulaciones aliadas comprendieron rápidamente que el costado vertical y plano del Tigre era un blanco ideal, sin el menor rebote ni la menor sorpresa. El proyectil golpeaba, y o bien perforaba, o bien no lo hacía, una aritmética cruda, sin coeficiente de corrección. Número 9. El blindaje remachado. Antes de que la soldadura por arco se convirtiera en el estándar de la producción militar, muchos países unían las planchas de acero del casco con remaches. El M3 Lee estadounidense, los primeros vehículos británicos, varios tanques soviéticos de comienzos de la guerra llevaban todos hileras de pernos de acero que atravesaban las planchas de blindaje de lado a lado. Sobre el papel, la construcción parecía sólida. En el campo de batalla, convertía a la tripulación en un blanco para su propio tanque. Cuando un proyectil de alta velocidad golpeaba una plancha remachada, incluso sin perforarla del todo, la energía cinética del impacto se propagaba por toda la estructura del casco como una onda sísmica. Esta vibración arrancaba las cabezas internas de los remaches con una fuerza enorme. Cada remache tenía el tamaño de una bala de gran calibre. Cada uno atravesaba el compartimento de combate a una velocidad suficiente para matar o herir gravemente. En el norte de África, las tripulaciones estadounidenses de M3 Lee aprendieron rápidamente esta lección en carne propia. Los proyectiles alemanes que golpeaban el costado arrancaban los remaches que se dispersaban por el compartimento de combate como balas de calibre 50. Los informes documentales lo confirman. Incluso un impacto que no perforaba el blindaje mataba con frecuencia o dejaba fuera de combate a parte de la tripulación. Un fragmento de remache en la garganta o en la sien, sin ninguna penetración del blindaje. Las tripulaciones no morían por un impacto directo en el casco, sino por la propia construcción de su máquina rebotando dentro del compartimento de combate. El horror de la situación radicaba en que incluso un tanque no perforado podía matar a toda su tripulación desde dentro con un solo impacto. Esta lección obligó a los fabricantes a pasar en el plazo más breve posible a cascos fundidos y soldados. Número 8. La mala ventilación. Un combate de tanques son cientos de centímetros cúbicos de pólvora en combustión dentro de un espacio cerrado. Cada disparo del cañón principal lanza una nube de gases de combustión directamente al compartimento de combate. Sin un sistema potente de extracción forzada, esa nube no se disipa, se queda dentro y mata. El KV-1 soviético y el Matilda británico sufrían de una ventilación insuficiente. Durante un combate intenso, el aire dentro de estas máquinas se saturaba en pocos minutos de monóxido de carbono y gases de pólvora hasta alcanzar concentraciones peligrosas. Añadan a esto la temperatura dentro del casco, que con el motor diésel en marcha llegaba a los 49 grados Celsius. Las tripulaciones sufrían visión borrosa, dolores de cabeza crecientes, pérdida de coordinación y después llegaba la pérdida de conciencia. Después la tripulación se enfrentaba a una elección sin ninguna buena opción. Quedarse dentro y asfixiarse, o entreabrir la escotilla para respirar un poco de aire y convertirse en blanco de los tiradores enemigos.
El tanque francés Somua S-35 tenía el mismo problema. Los observadores señalaban que las tripulaciones salían de la máquina tras unos minutos de disparo, tambaleándose, como tras una intoxicación. Muchos tanquistas eran encontrados inconscientes directamente en su puesto de combate. El enemigo no tenía nada que ver. Era el arma de su propio tanque la que mataba. Número 7. La ergonomía mortal de la torreta. El T-34 parecía temible por fuera. Un cañón de 76 milímetros, blindaje inclinado, velocidad. Los ingenieros soviéticos habían creado una máquina superior a todo lo que Alemania poseía en el año 41. Sin embargo, dentro de la torreta se escondía un defecto clave. No existía, sencillamente, ninguna plataforma giratoria de torreta. Cuando el artillero hacía girar la torreta para apuntar a un blanco, el piso del compartimento de combate permanecía inmóvil. El cargador tenía que correr en círculo sobre ese piso fijo siguiendo la rotación de la torreta, con un proyectil unitario de 7 kilos en las manos, y hacerlo mientras el tanque se movía por terreno accidentado a 40 kilómetros por hora, en la oscuridad o la penumbra, sobre un piso cubierto de vainas al rojo vivo. Al resbalar, el cargador caía directamente bajo la culata o dentro de los engranajes abiertos del mecanismo de giro de la torreta. Además, en la torreta solo había 2 miembros de la tripulación. El comandante cumplía a la vez la función de artillero. Mientras miraba por la mira y apuntaba al cañón, perdía por completo la visión general del campo de batalla. Por esta razón, las tripulaciones alemanas ganaban regularmente sus duelos contra T-34, de características equivalentes. Los comandantes de los tanques alemanes tenían funciones separadas y podían controlar la situación táctica mientras el artillero se ocupaba de la puntería. El mando soviético conocía este problema. Los informes lo mencionan desde los primeros meses de la guerra. El problema se resolvió por completo solo con el T-34-85 en el año 44. Número 6. Las pesadas escotillas de una sola pieza. Escapar de un tanque en llamas es una carrera contra el tiempo. Cada segundo de demora significa unos grados más de temperatura y un humo que hace un poco más imposible respirar. En varios tipos de máquinas soviéticas, una única escotilla masiva sobre la torreta cerraba casi toda la abertura superior. Era una gruesa plancha de acero sin ningún mecanismo de resorte que facilitara su apertura. En condiciones normales, abrirla exigía la fuerza de ambos brazos de una persona sana. En combate, esto ya era un problema serio. En caso de incendio, se convertía en una sentencia de muerte. El calor del combustible en llamas dilataba al metal. El metal se dilataba y la escotilla quedaba atascada sin remedio. Un tanquista herido, con un brazo roto y los pulmones llenos de humo acre, no podía físicamente levantar 90 kilos de acero recalentado por encima de la cabeza. Los diseñadores occidentales erigieron otro camino. Escotillas de 2 hojas separadas, que se abrían con una sola mano, sin necesidad de un esfuerzo importante, y que no se atascaban cuando el casco se calentaba. En las fotografías del frente oriental todavía hoy se ven máquinas soviéticas calcinadas con sus escotillas cerradas. Las tripulaciones estaban vivas cuando comenzó el fuego. Simplemente no había forma de salir. Número 5. Las municiones desprotegidas. El M4 Sherman era una máquina fiable y bien diseñada técnicamente, que en la mayoría de los teatros de la guerra cumplía sus misiones, pero los primeros modelos tenían una característica de diseño mortal, que los artilleros alemanes advirtieron rápidamente. Los proyectiles del cañón principal se guardaban en los esponzones, a los costados del casco, justo sobre las orugas. Solo 38 milímetros de acero vertical los separaban de un proyectil enemigo. Cuando una bala perforante alemana de 75 milímetros golpeaba esa zona del costado, esparcía fragmentos al rojo vivo directamente sobre las cargas de pólvora. Lo que seguía era inevitable. El incendio resultante podía destruir una máquina de 30 toneladas en menos de un minuto. Las tripulaciones estadounidenses no necesitaban un impacto directo en el motor o en los depósitos. Bastaba un golpe rasante en el costado. Un mito extendido dice que por este defecto, los primeros Sherman recibieron sus apodos: Ronson en el ejército estadounidense, una marca de encendedores estadounidenses, y Tommy Cooker en el ejército británico, literalmente la plancha que tuesta a Tommy, pero no se ha podido encontrar confirmación documental. Después de que el ejército introdujera el llamado almacenamiento húmedo, rodeando los proyectiles con contenedores de doble pared llenos de agua y glicol, el riesgo de incendio bajó drásticamente. Pero antes de esa solución, miles de tripulaciones combatieron literalmente sentadas sobre reservas de explosivos.
Número 4. La trampa para proyectiles. El Panther fue quizás el tanque alemán mejor equilibrado de la guerra. Blindaje inclinado, un potente cañón de 75 milímetros y 70 calibres de longitud, una movilidad decente. Sin embargo, los primeros modelos escondían en su diseño una paradoja monstruosa. El punto más protegido de la máquina, en ciertas circunstancias, mataba a su propia tripulación. La máscara de cañón esférica de los primeros Panther, de los modelos DIA, había sido pensada como un deflector. Su forma redondeada debía desviar los proyectiles lejos de la plancha frontal de la torreta. Esto funcionaba, pero solo para la parte superior de la máscara. La sección inferior actuaba, ante un impacto, como un tobogán de guía. Un proyectil que golpeaba la mitad inferior de la máscara no rebotaba hacia arriba y hacia el costado. Se deslizaba hacia abajo y perforaba el techo del casco, que en ese punto tenía apenas 16 milímetros de espesor. Justo debajo de esa zona se encontraban el conductor y el radiotelegrafista ametrallador. Además, allí mismo había 4 bastidores de proyectiles. Basta decir que las consecuencias de una perforación solían ser catastróficas. Las instrucciones británicas para destruir Panther, publicadas en julio del año 44, indicaban explícitamente apuntar a la máscara del cañón con un proyectil explosivo de 75 o de 105 milímetros, al disparar contra un Panther de frente, ya que la onda expansiva destruiría el fino techo del casco. El problema se resolvió solo con la introducción de un nuevo escudo de mentón plano en las modificaciones tardías. Hasta ese momento, los ingenieros alemanes, tratando de mejorar la protección, habían creado un pasillo de muerte ideal para el proyectil enemigo. Número 3. La transmisión sobrecargada. Hacia el final de la guerra, Alemania construía máquinas que ya no podía usar en combate. El Tigre Real pesaba casi 70 toneladas. El cazacarros Ferdinand, rebautizado más tarde Elefante, pesaba unas 65 toneladas. Las transmisiones y los trenes de rodaje de estas máquinas trabajaban al límite desde el primer kilómetro recorrido. Las pruebas soviéticas sobre un Tigre Real capturado dieron un resultado contundente. Tras recorrer 110 kilómetros, la transmisión final derecha se atascó y, al desmontarla, resultó estar completamente destruida. En la siguiente prueba, la transmisión final volvió a destruirse, esta vez a los 103 kilómetros. Los pasadores de las orugas se rompían por fragilidad en cada giro cerrado. Los primeros 5 Tigre Real entregados a una división de tanques de instrucción quedaron fuera de servicio antes incluso de entrar en combate y fueron destruidos por sus propias tripulaciones para evitar su captura. Durante la ofensiva de las Ardenas, las pérdidas de tanques pesados alemanes por averías y falta de combustible superaron a las pérdidas en combate. Estas máquinas se convertían en fortificaciones inmóviles en plena carretera, sin haber logrado llegar a sus posiciones. La artillería y la aviación de asalto las destruían después. Un arma que no puede llegar al campo de batalla no es un arma, es un obstáculo costoso para sus propias tropas. Número 2. El comandante ciego. Los tanquistas alemanes tenían una ventaja sistemática sobre la mayoría de sus adversarios, difícil de ver en fotografías, pero que determinaba el resultado de cientos de duelos. El comandante de un Panzer III o IV alemán podía observar el campo de batalla mientras el artillero realizaba el disparo de precisión. Estas dos funciones estaban completamente repartidas entre 2 personas distintas. El Char B-1 francés, uno de los tanques pesados mejor blindados de comienzos de la guerra, estaba diseñado de una manera fundamentalmente distinta. El comandante, en una torreta monoplaza, dirigía a la vez la máquina y la unidad, apuntaba y cargaba el cañón de 47 milímetros de la torreta y, si era jefe de pelotón, dirigía por radio a los demás tanques. Todo esto recaía en un solo hombre, en un espacio cerrado, en pleno combate. La cadencia de tiro teórica del cañón era de 15 disparos por minuto. En la práctica, en condiciones de combate, la tripulación alcanzaba 4. Mientras el comandante del Char B-1 se giraba hacia la mira y cargaba el cañón, perdía el control de la situación a su alrededor. La tripulación alemana, en ese mismo momento, ya había localizado su posición, evaluado la situación y tomado una decisión. Decidían más rápido no porque tuvieran mejores máquinas, sino porque tenían más ojos y una división de tareas. El mismo problema afectaba a los primeros tanques soviéticos, donde el comandante también hacía de artillero, y a los vehículos británicos con torreta monoplaza. La ceguera táctica del comandante en el momento crítico del combate mataba con más seguridad que muchos defectos de blindaje. Número 1. El motor inflamable. El Sherman, del que ya se habló antes, ganó su reputación de tanque que arde por varias razones. Las municiones en los esponzones son una de ellas, pero había otra, menos evidente a primera vista, aunque más profunda.
La mayoría de los primeros Sherman llevaban motores de aviación de gasolina. En origen, era un motor Continental R975, radial de 9 cilindros, enfriado por aire, con una potencia de unos 400 caballos de fuerza. La gasolina tiene una temperatura de inflamación considerablemente más baja que el gasóleo. Ante un daño en combate a las líneas de combustible, la diferencia era literal, la diferencia entre un charco de combustible y un incendio inmediato. El T-34 soviético, con su motor diésel V2, tenía por definición un riesgo menor de incendio al perforarse el casco. Las tripulaciones soviéticas, con la amarga experiencia de usar máquinas de préstamo y arriendo con motores de gasolina, señalaban explícitamente en sus informes que un motor de gasolina era una fuente de peligro adicional en combate, además de todas las demás. Por esta razón, las versiones diésel del Sherman, sobre todo el M4A2, se destinaban principalmente a la Unión Soviética y al Cuerpo de Marines de Estados Unidos, que tenía acceso al gasóleo de la Marina. El ejército estadounidense siguió usando las versiones de gasolina, no porque desconociera la diferencia, sino porque los motores de aviación de gasolina se producían en cantidades enormes y estaban disponibles de inmediato. La logística de producción se impuso sobre la seguridad táctica de las tripulaciones. Estos 10 errores tienen algo en común. Eran conocidos, o podían haber sido conocidos, por quienes tomaban las decisiones. Los cascos remachados eran criticados ya antes de la guerra. El problema de la plataforma de torreta, el T-34, se discutía en los informes técnicos soviéticos desde el año 41. La trampa para proyectiles del Panther fue documentada y corregida, pero solo después de años de producción. Las pesadas escotillas sepultaron tripulaciones mientras los ingenieros seguían instalándolas. La historia de los blindados es, en gran medida, la historia de cómo las limitaciones de producción, la burocracia militar y la carrera contra el tiempo se colocaron por encima de la vida de los hombres dentro de las máquinas. Si este episodio les resultó interesante, dejen un like y suscríbanse al canal para no perderse el próximo contenido.